Muy buenos días, Fausto Espotorno. El personaje del día, sos Fausto. Todos los economistas con los que hablamos hoy, todos refieren a tu declaración de la segunda fase del plan económico de gobierno. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia lo que dijiste en el reportaje con Iván Sharagrosky y profundizarlo y hacerlo lo más didáctico que puedas. Te escuchamos con enorme atención. ¿Qué tal? Buenos días. La idea general es, eh, claramente cuando Milei hizo la campaña, y lo sigue diciendo, el programa económico que Milei tenía en la cabeza era un programa económico que iba hacia una dolarización, competencia de monedas, obviamente equilibrio fiscal, no iba a haber cepo cambiario, iba a bajar los impuestos, etcétera, ¿no? Sin embargo, el programa económico actual, como lo que está es, ha subido algunos impuestos. eh, el tema de la dolarización quedó pospuesto, no se dice nada, y nos encontramos con que la verdad es que no se pueden hacer esas cosas en el gobierno, no es que no se están haciendo, no se pueden hacer siquiera. Entonces, lo que nos encontramos es que hoy el programa económico es un programa económico de transición que el gobierno está ejecutando justamente para ordenar algunas cosas, como es el Banco Central, el patrimonio del Banco Central, que era un Banco Central que estaba quebrado y ahora está menos quebrado, pero sigue todavía con algunos problemas porque tiene bajas reservas y todavía mucha deuda, con un Estado que estaba súper quebrado, que tenía déficit fiscal y por lo tanto no se puede bajar impuestos con un Estado que pierde plata todo el tiempo. Y eso implica todo un proceso de bajar gastos y acomodar las cuentas públicas primero, porque por otra parte hay un mandato de la sociedad para mí, que incluso interpreta al presidente que es así, que su prioridad era bajar la inflación, ¿no? Entonces, antes de poder hacer todas las cosas que el gobierno había planteado, que el presidente había planteado en la campaña y que por ahí sigue planteando en los discursos ahora, estamos con este programa económico que trajo el propio ministro de Economía, Caputo, para ordenar las cosas antes de poder pasar a otro programa económico, que es lo que el gobierno había prometido y el que sigue insistiendo, ¿no? Esa era la idea básica. No me parece tampoco una idea tan... Me llamó un poco la atención tanto impacto que tuvo, pero eso era la idea fundamental de todo esto, ¿no? Pero quizás el impacto que tuvo Fausto es porque de alguna manera resulta plausible, o resulta verosímil, resulta lógico, resulta comprensible. El propio presidente había dicho que después de la aprobación de la ley Bases habría toda una reevaluación del gabinete y que todos estaban en la posibilidad de ser modificados. Y en ese sentido, esa segunda fase, a tu juicio, ¿requeriría también otro conductor de la economía? No sé, la verdad es que no me queda claro. Mi sensación es que, por otra parte, si vos tenés un equipo que te viene dando buenos resultados, este equipo que gana no se cambia, dicen. Pero eso es parte de lo que hace el gobierno, porque esta segunda fase del programa económico no sabemos bien cómo se va a ejecutar o cómo se va a transicionar hacia eso, ¿no? No sabemos si no está el propio ministro de Economía pensando en la forma de hacerlo, así que la verdad que no se sabe. Pero bueno, nada, en general, si vos tenés un ejecutor del programa económico que está funcionando relativamente bien, no sé si lo cambiarías o no, a menos que estés pensando en otra cosa. Sí entiendo que con esto de la posible entrada de Sturzenegger al gobierno se generan estas dudas, pero bueno, ahí habrá que ver cuál es el plan del presidente acerca de eso, ¿no? Fausto, ¿te parece, no sé si plantearlo así de manera correcta, pero cuando vos te referiste a más mileísta, Sturzenegger sería más cercano a las ideas del presidente que Caputo? ¿Es más mileísta alguno de los dos? No sé, la verdad es que no sé, me parece que en realidad la función de Sturzenegger es pensar, así como trajo el proyecto de original, la ley bases y el decreto, el DNU original, que era una serie de reformas. Probablemente la posición de Sturzenegger sea la de pensar reformas de largo plazo, ¿no? Estructurales. Entonces,
podría quedar dividido así como dos áreas, ¿no? Un área donde se están pensando y desarrollando áreas de reformas estructurales y un área donde se está ejecutando la política económica, más de corto plazo. Pero bueno, la verdad es que no sabemos bien cómo va a ser el funcionamiento del gobierno en ese esquema. Fausto, acá quiere Pero hoy sumarse. parecería planteado de esa manera, ¿no? Fausto te decía, quiere sumarse Fernando Meaño con las preguntas. Fausto, buen día, ¿cómo Sí, estás? Quisiera consultarte acerca de, digamos, si bien no está claro si viene una segunda etapa del plan económico de Javier Milei, está claro que viene una nueva etapa en el vínculo con el Fondo Monetario, después del staff report que se conoció ayer. Se habla de cierta presión mayor por parte del fondo para levantar el cepo, para levantar los controles cambiarios, y al mismo tiempo, como contrapartida, el gobierno claramente está pidiendo más plata, está pidiendo fondos frescos. ¿Ves, más allá de la discusión de si hay o no, si viene o no una segunda etapa del plan económico del gobierno, ¿hay una nueva etapa a partir de ahora con el Fondo Monetario? Sí. A ver, yo creo que a partir con el FMI lo que viene es un acuerdo más en línea con lo que el gobierno está haciendo. De hecho, a ver, lo que está pidiendo el FMI no es nada que el gobierno no piense en hacer. Lo que pasa es que es obvio que el gobierno le dice, mira, si vos querés que yo acelere la salida del cepo, me faltan dólares para salir del cepo cambiario. Y ahí el FMI dice, bueno, habría que ver si te puedo dar dólares bajo ciertas condiciones, como siempre hace el FMI, y hay que ver si esas condiciones le gustan al gobierno también. Bueno, me parece que eso es una parte de la negociación. Pero lo cierto es que todas las metas que se habían planteado con el FMI están sobrecumplidas, casi todas. Entonces, la verdad es que no hay mucho problema, me parece, con el FMI, más allá de esta salida del cepo y el gobierno diciéndole, bueno, si vos querés que yo salga del cepo necesito más dólares, o si no tengo que hacerlo a este ritmo porque no tengo cómo sostener la política monetaria o cambiaria una vez salido del cepo. Acá el gran problema que tiene el gobierno es, yo salgo del cepo, tengo dos problemas. Primero, el cepo es como una muralla a la entrada de capitales, o sea, no sé si del otro lado tengo salida de capitales o entrada de capitales, o sea, si tengo vikingos que quieren atacarnos o tengo turistas que quieren entrar al país, por un lado. Y por otra parte, aún saliendo del cepo todo bien, habiendo salido del cepo ordenadamente, yo no tengo un banco central capaz de controlar la cantidad de dinero o la cantidad de dólares en la economía, porque no tiene reservas y encima sigue emitiendo pesos para pagar deuda, la deuda del Banco Central. Así es decir, que aun cuando ingresaran capitales, tampoco los podrías retener. Tampoco los podría retener o no los podría hacer una política cambiaria acorde, porque si, bueno, por ahí me baja el dólar muy rápido. Bueno, sé que tenés un problema ahí. Y para fortalecer el Banco Central necesitas o tiempo o dólares. Y la otra parte es lo que sale de lo que pide el FMI sobre, por ejemplo, la reposición de ganancias, que lo pide el FMI, pero se quedó en el Congreso. Entonces, no sé cómo será ahí la relación con el FMI. ¿Qué le va a decir el gobierno? Yo lo puse en la ley, pero no salió. Ahora bien, Fausto, con respecto a este escenario de donde hay incertidumbre acerca de si esos fondos van a llegar o no, en el caso de que no lleguen, ¿cómo sigue el plan? Y sobre todo, ¿cómo sigue el sendero de la inflación? Digamos, sin esos dólares extra y sin la posibilidad de abrir el cepo o de abrir el cepo en forma excesivamente gradual, ¿el gobierno puede seguir sosteniendo la baja de la inflación que hizo hasta ahora? Sí, creo que sí. De hecho, lo que viene haciendo hasta ahora se puede seguir repitiendo. Lo que pasa es que es cierto que ahora nos encontramos con... Mirá, te voy a dar los datos que tenemos en la primera semana de junio para que te des una idea de lo que está pasando. En la primera semana de junio nosotros vimos una baja de la inflación núcleo de casi un punto respecto a lo que fue mayo, y eso que en mayo había dado bajo. Pero la total no. La total se mantuvo igual o subió un poquito porque tuvimos aumentos en Capital Federal, que es donde medimos nosotros en Gran Buenos Aires, de subtes, de tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos viendo una presión a la baja en la inflación, pero con los aumentos de tarifas, etcétera, que se vienen, bueno, eso empieza
a ser más difícil de que la baja se note tanto, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos acostumbrándonos a bajas de 3, 4 puntos por mes en cada medición, pero bueno, ya por un lado, ya estamos en 4,2. Ya ahora las bajas van a ser más en números decimales, que la vamos a ver. Pero manteniendo la tendencia. Sí, pero manteniendo tendencia, ¿no? Pero cada vez va a costar un poquito más, ¿no? Los primeros 15 puntos fueron mucho más fáciles que estos últimos 4 puntos. Fausto, y ahí viene el propio planteo del Fondo Monetario, ¿no? Porque el Fondo Monetario dice que la recesión se va a prolongar, que tiene temores de que genere conflictividad social, pero al mismo tiempo plantea más ajustes, ¿no? Por ejemplo, poner ganancias. Entonces, ¿cómo se...? Las dos demandas del Fondo Monetario parecen ser contradictorias en un sentido. O sea, porque te pide que logres que no dure tanto la recesión, pero al mismo tiempo te pide medidas que, por lo menos en teoría, la aumentarían. Bueno, lo que pasa es que el FMI lo que piensa es, mira, si vos salís del cepo, y es cierto, salir del cepo tiene un efecto reactivante, ¿no? Entonces, lo que te dice es, y también por otra parte lo que te dice es, tener las cuentas públicas ordenadas a la larga también te reactiva la economía. Entonces me parece que esa es la visión del FMI, que no estoy tan en desacuerdo con eso, porque es cierto, más allá de la hipótesis histórica keynesiana, que es yo aumento el gasto público, reactivo la economía, hago un ajuste fiscal y la desactivo, por así decirlo, y eso en el muy corto plazo es cierto. En economía donde ya está la inflación siendo un problema muy serio, recordemos siempre que las hipótesis keynesianas son bajo la hipótesis de que no hay inflación, ¿no? Entonces, en economías con grande nivel de inflación, el ajuste fiscal te puede generar una recesión inicial, una caída de la demanda inicial, pero después la baja de la inflación te reactiva bastante la actividad económica. Y más si tenés un cepo cambiario donde al sacar el cepo cambiario y permitir libre movimiento de capitales, también permitís libre ingreso, o por lo menos dentro de las restricciones de la aduana, libre ingreso de mercaderías, y eso también abastece al mercado con más bienes a mejores precios, ¿no? Y eso genera un efecto reactivante. Ahora, en cuanto a la recesión, lo que nosotros estamos viendo o estimando es que ya tenemos 2 meses de recuperación de la actividad económica. El peor momento para nosotros en la consultora fue marzo, y a partir de ahí vimos una recuperación en abril y una recuperación en mayo. Es cierto que ayudó mucho la cosecha, ¿no? Con esos números de recuperación que estamos viendo. Pero bueno, toda la sensación de que el peor momento fue marzo, y además estamos viendo también que se suman cada vez más sectores a la recuperación económica. En marzo teníamos solamente 2 sectores creciendo, y ahora en el dato de abril tenemos casi 6. ¿Qué son cuáles, Fausto? Así que es un buen dato eso. ¿Cuáles son esos 6, Fausto? Ahí tenemos, obviamente, minería, agro, petróleo, tenemos algunos basados en salud y educación, que también han estado mostrando algún rebote, servicios vinculados a lo que es las empresas, lo que llamamos servicios de empresas, y servicios inmobiliarios, básicamente. Claro. Me estoy comiendo alguno más, pero no recuerdo. Claro. Y los que están claramente cayendo son construcción, industria y comercio. Ahora vos fíjate, Fausto, me hace recordar aquello que una vez Lagos le dijo a un presidente peruano, que la economía de Perú crecía al 6% anual, pero todos los presidentes perdían las elecciones o terminaban incluso hasta presos, que el problema es que la minería, la energía, no son mano de obra intensiva. Lo que son mano de obra intensiva son los servicios, el comercio y la industria, que casualmente es lo que cae, ¿no? Sí, a ver, lo que está cayendo, en empleo, lo que está cayendo a nivel de empleo es la construcción. Claramente es el sector que más está cayendo. Increíblemente, pero no es increíblemente, voy a explicar. Cuando miras los datos, decís, che, ¿y esto qué significa? El que más está creciendo en empleo es el comercio. Y vos dirás, pero no era el sector que estaba cayendo el comercio. Bueno, ahí la interpretación que tenemos nosotros es que está pasando mucho que gente que se queda sin trabajo o que se le reducen las horas, se pasa a trabajar en estas aplicaciones tipo Rappi o alguna de esas,
y pues bueno, es la forma fácil de conseguir un trabajo instantáneamente, ¿no? Y eso ha hecho que el sector comercio tenga una recuperación del empleo. En total se perdieron 69.000 puestos de trabajo en lo que va del año, en el sector formal, pero en el sector de la construcción se perdieron 88.000. O sea, te das cuenta que no toda la pérdida de trabajo está en el sector de la construcción. Y eso en gran medida por este efecto que tiene el sector de la construcción, que tiene un sistema más flexible, donde la gente, cuando se termina la obra, deja de trabajar, cobra seguro de desempleo, y cuando se reactiva el sector debería tener una recuperación rápida del empleo, ¿no? No se ve todavía tanta pérdida de trabajo en la industria porque ahí se han aplicado más bien suspensiones, ese tipo de cosas, que conviene mucho más, porque si uno espera una recuperación de la actividad económica, lo que no le conviene es despedir, pagar todo el costo de despedir para después tener que recontratar. Y la verdad, cuando vemos los indicadores de expectativas de los empresarios en la industria, hoy está mitad. La mitad espera que haya una recuperación en la demanda de trabajadores y la otra mitad que no, que haya una caída. Fausto, muchísimas gracias, un placer hablar con vos como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y este es un año en el que te vamos a molestar muy a menudo. Muchas gracias por tu tiempo. Abrazo, hasta luego. Acabamos de hablar con el economista Fausto Espotorno.